uno de nosotros. Por lo tanto, cuando yo hablo la palabra, puedo estar tranquilo de dos cosas. Uno, que es infalible, es decir, no tiene error, fue inspirada por Dios. Y segundo, es inerrante, su propósito no va a fallar, no va a faltar. Eso fue lo primero que enarbolaron. Yo quiero que leamos un versículo y va a ser el único texto que vamos a leer el día de hoy. Primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro. Perdón, segunda carta. Segunda carta del apóstol Pedro, versículo 1. Segunda carta de Pedro, versículo 1. Perdón, capítulo 1. Versículo 19, correcto. Dice la palabra de Dios, segunda de Pedro 1, 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hermano, yo no sé si Martín Lutero, seguro que sí leyó este pasaje, pero nunca más exacto y más preciso en la historia como en ese año de 1517, donde Martín Lutero se encontraba, hermano, en medio de ese gran oscurantismo, de esa gran edad media. Hermano, hoy estamos viviendo un acceso, o más bien un periodo de oscurantismo, solo que hoy estamos inmersos no en un oscurantismo místico, ¿cómo se puede decir? Supersticioso. Hoy estamos en un oscurantismo tecnológico. La tecnología está sumiendo a la humanidad en un oscurantismo. Tenemos tanta información, tanta información, tanta información, que esa información, hermano, se ha convertido como una cúpula que quiere nublar todo aquello que es verdadero. En aquel entonces, hermano, el oscurantismo era que solo la Iglesia Católica tenía la verdad. Hoy la tecnología está construyendo un domo de oscuridad que dice: todos tienen verdad, todos. Y entonces, como todo mundo tiene una opinión y todo mundo tiene derecho a decir que su opinión es la verdadera, porque, hermano, ¿quién es quién para criticar y desdecir a alguien más? Esa es la tecnología de hoy. Todo el mundo habla, hermano, y opina pensando que tiene la razón, y no hay ningún árbitro de verdad. No existe ningún árbitro de razón ni de lógica. Por eso cuando alguien dice: para mí la palabra él y la palabra ella están mal, hoy debemos respetar el género, ¿cómo le llaman? La ideología de género, y mejor hagamos una nueva palabra, y la nueva palabra debe ser ella. ¿Sabes que eso es una realidad? Porque la palabra él es machista y la palabra ella es misógina. Entonces usemos la palabra ella para que nadie se ofenda. Y entonces quieren cambiar de un plumazo la historia, la lógica, la biología, la química. ¿Y quién es el árbitro para poder decir? Eso está nublando la palabra. Eso se llama oscurantismo tecnológico. Ante este oscurantismo tecnológico, la iglesia misma está cayendo presa de esto, presa de esta situación. ¿Cuáles son nuestros parámetros para poder juzgar entre la iluminación de uno y del otro? Entre la revelación de un apóstol y otro apóstol. La simpatía. Nos dejamos llevar por la simpatía. Pues me cae mejor este apóstol de barba. No, me cae mejor aquel otro apóstol de lentes. Y es la simpatía. No hay un juicio de verdad. El árbitro de verdad que Martín Lutero tomó fue la palabra de Dios. Por eso dice, hermano, tenemos la palabra profética, ¿qué? Más segura.
ya no necesitamos estar preocupándonos a ver a qué profeta nos cae mejor. El profeta que dijo que el fin del mundo se acababa en el 2017 o el profeta que vino a decir que se acababa en octubre del 2020. ¿Sabes eso? ¿Sabes que a principios de año hubo un tipo que dijo que el mundo se acababa en el 2020 y cuando vino la pandemia se puso feliz porque dijo, ya estuvo? Pues ya se acabó octubre, señoras y señores. Aquí seguimos por la gracia de Dios. Entonces, ¿a cuál profeta le vamos a creer? Tenemos la palabra profética más segura. La tenemos aquí, el Señor nos la dejó. Tenemos acceso a ella todos los días, no tenemos que estar entrando a enlace, ni tenemos que estar buscando en internet. La palabra profética más segura la tenemos al alcance de nuestra mano, al alcance de nuestros ojos, en la cual, fíjate cómo dice, hacéis bien en estar atentos, hacéis bien en estar atentos. Atención. Ok. Porque la atención es eso, poner aquí. Hoy el oscurantismo tecnológico, mira hermano, hace que no estemos atentos. En la Edad Media, en la Edad Oscura de la Iglesia Católica, la atención de la gente estaban en los duendes, estaban en las leyendas, estaban en los mitos, en los caballeros, en las princesas que necesitaban ser rescatadas, en los demonios, en los monstruos. Y la Iglesia Católica alimentaba todo eso. Hoy el oscurantismo tecnológico está llevando a la iglesia a que su atención no esté en lo importante, sino esté en la tecnología. Hoy, hermano, tenemos una generación de zombies. Tú piensas que los zombies son cosa de Hollywood, hermano. Uno sale a la calle, hermano, y uno mira a los zombies cómo van caminando, mirando sus celulares, hermano. Yo no sé cómo hacen para no chocar, ¿verdad? Algunos hasta corren. Zombies que en vez de poner atención, por eso dice la palabra, bien hacéis en poner atención, bien hacéis en poner atención, bien hacéis en poner atención. Como que Pedro dice, porque conozco unos que pero ustedes los elogio, dice Pedro, porque bien hacéis en poner atención, no a los mitos, no a las supersticiones, no a las voces extrañas, no a las seducciones, sino a la palabra de Dios, que alumbra como una antorcha. Hermano, ayer el hermano Víctor nos decía bien, con mucha acierto, que lo que hizo Martín Lutero fue como prender una antorcha, una fogata. Y él solo prendió una fogata diciendo, veamos, hay mucha oscuridad, pero esa fogata se convirtió en una hoguera que empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, hermano, y empezó a inflamar Europa hasta que llegó a América y nos ha llegado la hoguera que comenzó Martín Lutero un 31 de octubre en el siglo XVI, nos ha llegado hasta nuestro tiempo. Y nosotros somos receptores de ese acto. Ahora, aquí quiero tomarme unos minutos. Si la palabra nos dice que la palabra profética más segura es su palabra y que alumbre en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, ¿quién es el lucero de la mañana? Entonces, ¿cuál es el propósito de la palabra de Dios? Que Cristo viva en el corazón. ¿Cuál es el propósito de la palabra? Que Cristo salve vidas. ¿Estamos de acuerdo? Que los que tienen que ser salvos vean la luz, vengan a la luz y sean salvos por la luz. Nosotros podemos decir, gloria a Dios, eso ha ocurrido, pero todavía falta más. Pero ¿cuál es el propósito de que hoy recordemos la reforma? Porque nos debemos dar cuenta que todavía la reforma necesita seguir moviéndose. Hoy te quiero mostrar rápidamente por qué nosotros debemos ser una iglesia cristiana, bíblica, evangélica y reformada. Hay algunos que dicen que estamos enseñando cosas raras, cosas nuevas.
Es que el pastor, eso de las 5 solas es una onda nueva, nueva para nosotros. Eso de las doctrinas de la gracia, eso es una cosa nueva, nueva para nosotros, pero que siempre ha estado en la Biblia y que tiene más de 500 años que se empezó a enseñar de manera sistemática por la necesidad de tener un entendimiento de esas enseñanzas. La predestinación es una doctrina nueva. No, hermano, se ha enseñado desde Calvino y desde Martín Lutero, desde San Agustín, bueno, desde el apóstol Pablo en Romanos, bueno, desde Cristo en Juan capítulo 6. No son doctrinas nuevas. Entonces, por eso es que hoy estamos pidiéndole al Señor que nos ayude para hacer la iglesia de Jesucristo, centrada en Cristo, bíblica, centrados en la Biblia. Pero por otro lado tenemos que entender que debemos ser evangélicos. Otro término que de repente como que quieren borrar, las iglesias más modernas, más posmodernistas, como que quieren desligar todo lo que sea, que suene a religión. No, evangélico no, mejor digamos que somos una asociación familiar cristiana, ¿verdad? No, no, mejor no nos llamemos pastores, llamémonos moderadores, tratando de diluir aquellos términos que son bíblicos. Y el término evangélico, ahí te lo voy a explicar ahorita. El término evangélico, hermano, es un término que nos engloba a todos nosotros para diferenciarnos de Roma. Así nace el término evangélico. Nosotros estamos centrados en el evangelio, porque ser evangélico es estar centrado en el evangelio, y el evangelio es lo que Cristo nos mandó predicar. Ir y predicar el evangelio, no ir y predicar sus imaginaciones, no ir y predicar sus conceptos particulares, no ir y predicar de cualquier otra cosa que se les ocurra y que en internet hayan visto que suena muy bien. No vayan y prediquen lo que dicen los judíos, prediquen el evangelio. ¿Y por qué tenemos que adherirnos a la reforma? Porque, hermano, la reforma ha sido el movimiento más explosivo, más poderoso, que ha conmocionado y que ha influenciado de manera más fuerte y firme a la iglesia en toda su historia. En toda su historia, hermano. Entonces es necesario que miremos esto. Déjame, te comento rápido. Los voy a ir casi leyendo por cuestión de tiempo. Ya dije, ¿por qué debemos adherirnos a nuestra herencia histórica en la reforma? Porque la reforma enarboló la sola escritura, y al enarbolar la sola escritura puso la palabra de Dios como máxima autoridad. Si nosotros hoy en el siglo XXI nos adherimos a nuestra herencia histórica de la reforma, lo hacemos con humildad y con gratitud, entonces lo que vamos a estar declarando es: queremos adherirnos a esa visión de poner la escritura como nuestra máxima autoridad. Cuando llamaron a Martín Lutero a juicio, le pidieron que se retractara de todo lo que él había escrito y había dicho. Y su respuesta es: si me demuestran de manera absoluta, con la palabra de Dios, que lo que estoy diciendo no es así, entonces me retracto. Media vez no. Y ahí estaban los cardenales, ahí estaban catedráticos católicos. El Papa no, cobarde, no quiso llegar. Le tenía miedo a Martín Lutero. Sabía que Martín Lutero iba a evidenciar su ignorancia. Pero se supone que estaban ahí los más duchos. Ninguno pudo demostrarle con la escritura que la salvación no es solo por la fe. ¿No deberíamos volver a esa centralidad de la palabra? Hoy tenemos que enarbolar la misma antorcha y aprender 10 cosas muy rápido que quiero que hoy aprendamos, que caracterizó el movimiento de la reforma, teniendo la sola escritura como su principal o su inicial razón por la que ellos comenzaron a moverse con el poder tan maravilloso que el Señor permitió.
¿No hay ningún mujer acá? Necesitamos algún hermano voluntario porque está pasando la gente y están aventando las puertas. En las dos puertas hay que tener a alguien ahí pendiente. Ayer estábamos en la clase de la Reforma y se metieron dos demonios. Hubo una persona que se metió al grupo y empezó a arrebató el micrófono y empezó a meter caricaturas. Bueno, menos mal que fueron caricaturas, ¿verdad? Pero interrumpió la sesión. Y luego, como a la media hora, entró otro, igual arrebató el micrófono. No sé cómo hagan esto estos tipos. Arrebató el micrófono y metió un video de un joven ahí diciendo palabras, cosas raras. Pues obviamente el administrador de la reunión los canceló, pero qué interesante que cuando la palabra de Dios se empieza a dar, empieza a haber también oposición. Estemos atentos, hermano. Entonces, 10 cosas que te quiero compartir. Primero, la Reforma sabía que la predicación debe ser bíblica. Hermano, yo estoy consciente que cuando los ancianos decimos, bueno, vamos a darnos de alta ante gobernación, ¿cuál va a ser nuestro nombre de identidad? Y todos estuvimos de acuerdo en este nuevo nombre o nomenclatura como identidad ante gobernación, Iglesia Bíblica de Jesucristo. Estamos muy conscientes de que el nombre es una declaración muy grande, de gran compromiso. Somos la iglesia, es decir, la reunión de los escogidos para ser la esposa del Cordero. Somos bíblica porque queremos asirnos a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios lo dice, entonces lo creemos, pero hay que también saber cómo lo dice, de manera completa. Si no lo dice la Biblia, entonces podemos platicar del asunto, pero no podemos adherirnos a ideas que no estén 100% estudiadas y confirmadas en la Biblia. Y cuando declaramos que somos de Jesucristo, obviamente estamos declarando que el centro de nuestra vida es Jesús. Él es nuestra cabeza, Él es nuestro rector, Él es el objeto de nuestra adoración. Yo sé que es un nombre de mucho compromiso, pero hermano amado, hay mucho más compromiso delante de Dios en Iglesia Bíblica de Jesucristo que en el apellido local Monte del Señor. Porque Monte del Señor, aunque tiene una carga bíblica basada en Isaías capítulo 2, finalmente, hermano, el compromiso no es el mismo. Por eso Monte del Señor, hermano, es el nombre de nuestra iglesia local. Pero el compromiso que queremos tener en lo que hagamos está en este nombre que hemos declarado de manera legal. A mí me hubiera gustado poner Iglesia Bíblica Evangélica Reformada de Jesucristo, ¿verdad? Pero es muy largo. Pero mira qué gran compromiso. Ser una iglesia bíblica es algo que los reformadores sabían que era urgente, porque de eso se había alejado Roma, se había alejado de la Biblia. No podemos, hermano, alejarnos de la Biblia solo por buenos sentimientos o solo por buenas apreciaciones o solo porque hay cosas que hacemos y que parece que nos hacen sentir bien y a gusto. No es correcto. Sola escritura, la autoridad máxima es la Biblia. Exponer las escrituras, darle mayor tiempo a las escrituras debe ser nuestro principal objetivo. Hermano amado, algo que los reformadores se dieron cuenta es que el tiempo del culto estaba más dedicado a la misa, y la misa tiene ciertos componentes más rituales que a la palabra. La lectura del evangelio era un asunto de 5 minutos, 10 minutos, mientras que toda la liturgia de la misa ocupaba el resto del tiempo. Entonces ellos se dieron cuenta que eso era una ofensa a la palabra. De hecho, hermano, las iglesias católicas más tradicionales o más antiguas, si tú las visitas, no las visitas, ¿verdad? Pero seguramente si tú te acuerdas, las más antiguas, a un costado tenían una como púlpito, y ahí subía el sacerdote y ahí leía el evangelio, o subía otra persona y ahí leían el evangelio. Eso era todo el tiempo que le daban a la palabra, a la Biblia. Toda la misa se celebraba en una mesa que era una especie de altar de roca o de cualquier otra piedra,
porque decían que en ese altar iban a sacrificar al cordero. Si tú recuerdas, todas las iglesias católicas tienen una custodia donde tienen la hostia, dándole culto todo el tiempo, diciendo que es Cristo que está ahí. Y cada misa lo sacan, lo ponen sobre su altar para celebrar el sacrificio, diciendo que es literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces le dedican más tiempo a todo el ritual que ellos hacen que a la palabra. El movimiento de la Reforma dijo: eso no puede ser. La palabra debe ser central, porque la palabra es lo que nos va a corregir, nos va a guiar, nos va a instruir, nos va a mover a la justicia. Todo lo que la palabra dice de sí misma es la que penetra hasta los huesos, es la que transforma nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, etcétera. Así que ellos movieron de ahí, de la orilla donde tenían el púlpito para sus 10 minutos de evangelio, y lo pusieron en el centro. Y entonces pusieron el púlpito al centro de las congregaciones, para que lo central fuera la palabra de Dios. En los últimos años, hermano, ha habido una exacerbación de culto a la música. Se ha sobreestimado la música. En la Edad Media fue el rito católico de la misa. En el siglo XX, el siglo XXI, es la música la que está tomando más relevancia. En el obscurantismo o en la misa católica hasta el día de hoy, lo más importante es que se cumpla con todo el protocolo, ¿cómo le llaman? Pues sí, todas las partes que la misa lleva, todo el rito, pues. En los cultos cristianos modernos, pareciera que si no hay música, perdón que sea repetitivo, yo ya sé que lo dije, pareciera que entonces no hay culto. Pareciera que no hay, no hubo presencia de Dios. Tristemente, hasta frases como: hoy sí se movió el Señor, hoy sí bajó la gloria. ¿Por qué? Porque gente danzó, porque gente se tiró, porque gente se arrodilló. Todo eso está bien, porque la expresión es buena. Pero la expresión no debe sustituir la palabra de Dios. Segunda cosa, la predicación en la Reforma era secuencial. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los versículos de la Biblia tienen algo que decir. Todos. De tal manera que los reformadores dijeron: no podemos nosotros excluir ningún pasaje de la Biblia, porque la Biblia es completa. La Biblia es un volumen entero, aunque sean 66 libros. Es el volumen de la palabra de Dios, y toda tiene que ser enseñada, toda tiene que ser predicada. De tal manera que una práctica reformada era algo muy semejante como lo que estamos haciendo los miércoles: ir capítulo por capítulo, pasaje por pasaje. Algunos eran tan escrupulosos, hermano, que iban versículo por versículo. Esa práctica, hermano, a muchos no les gusta. Muchos oyentes piensan: pero ¿por qué no nada más leen los textos que son interesantes? ¿Por qué no nada más los pasajes que son así emocionantes, como Sansón, como David y Goliat, como Pablo en la cárcel? Pero ponerse a leer: ¿quién reconstruyó al norte? ¿Quién reconstruyó al sur? ¿Quién se paró a la derecha? ¿Quién estaba a la izquierda? Hermano, aunque tú no lo creas, en todo hay sabiduría de Dios. En el libro de los Hechos que estamos leyendo, nos hemos encontrado con unos textos que muchos hemos dicho: y ese texto parecía que no decía nunca nada, y dice todo. Ha habido textos que nos hemos tardado 3 semanas solo en ese pasaje. Llevamos más de un año, ya llevamos un año leyendo el libro de los Hechos. Comenzamos en noviembre del año pasado, si no me equivoco, y vamos en el capítulo 19. Y todavía hay una gran riqueza que el libro de los Hechos, hermano, hablando del avivamiento de Azusa. Ese avivamiento de Azusa vino porque se pusieron a leer el libro de los Hechos. Se le ocurrió al pastor, se me olvida el nombre de este hermano de Azusa, pero se le ocurrió hacer una práctica muy propia de la iglesia reformada.
leer un libro versículo por versículo, y a la mitad del libro, más o menos, hubo una convicción de pecado, hubo una necesidad de buscar santidad, hubo una necesidad de adherirse al Señor y dejar que el Espíritu Santo se moviera. Así que, hermano, no hay ningún texto con desperdicio, ni uno solo. Ni las genealogías tienen desperdicio, hermano. En las genealogías hay ciencia de Dios. El asunto, hermano, es que, ahorita lo voy a leer, hay que saber cómo también entrarle a la Biblia en algunos pasajes. Pero una práctica reformada es entender que no hay desperdicio en ni un solo versículo de la Biblia. Así que podemos tener estudios para leer un capítulo o para leer un libro completo. Terminando el libro de Hechos, no sé cuándo lo terminemos, no te prometo nada, pero a menos que el Señor nos muestre otra cosa, pero el Señor ha puesto en nuestro corazón estudiar Romanos. Hermano, tú sabes que esta práctica que la iglesia reformada tenía, nosotros la empezamos a hacer hace unos 3 o 4 años. Leímos versículo por versículo el libro de Tesalonicenses, las dos cartas, no sé cuántos se acuerdan, el libro de Colosenses y el libro de Gálatas. De alguna manera yo quiero pensar que el Señor nos fue conduciendo. Tal vez por eso llegan tan poquitos los miércoles, ¿verdad? Pero lo vamos a continuar haciendo porque la Biblia no tiene ¿Y sabes qué? Leyendo Colosenses y leyendo Gálatas, el Señor nos alertó de lo que venía, para que no fuéramos víctimas de corrupciones, de idolatrías, de herejías, de orgullos, de apostasía. El libro de Colosenses nos enfocó Cristo y solo Cristo, y el libro de Gálatas nos enfocó haciéndonos saber que no podíamos regresar a las obras ni poner a nadie por encima de la autoridad de Cristo y su palabra. Bueno, tercero, se desprende de lo anterior. No hay desperdicio en la Biblia, pero también hay que tener la disposición de ser un cuerpo de Cristo, de ser un grupo de cristianos que aceptemos que necesitamos ayuda para leer la Biblia. Es decir, la iglesia reformada entendió que la Biblia tenía que leerse de manera exegética. Cuando hablamos de exégesis también muchos dicen, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? Ay, no, qué difícil. No, eso es para los pastores, eso es para los seminaristas. ¿Sabes que eso ha sido una gran violencia al crecimiento de la iglesia? Que se ha hecho creer a la iglesia que hay cosas que la iglesia no puede o no debería de hacer, como estudiar exégesis. Y a veces los mismos pastores les hemos hecho pensar a la gente que no tiene la capacidad. No es cierto, el Espíritu Santo te puede ayudar. Tú puedes hoy estar al alcance algunas formas muy básicas para que tú puedas hacer un exégesis. Hacer un exégesis, hermano, es tratar de leer la Biblia sencillamente llegando a lo que la Biblia quiere decir. Punto. Y para eso es muy sencillo, la Biblia se interpreta a sí misma. ¿Cómo voy a hacer una buena exégesis? No te preocupes. ¿Sirven los diccionarios? Sí. ¿Sirven los comentarios? Sí. ¿Sirven los idiomas originales? Por supuesto. Saber cuál es la palabra original de un texto, sirve todo eso. Sin embargo, si tú puedes tener acceso a eso y te gusta, te va a ayudar mucho. Pero si no, lee la Biblia de manera contextual. ¿Cuál es una manera de poder entender el mensaje que Dios tiene en las genealogías? Ve otras genealogías, encuentra textos parecidos, y encontrando textos parecidos vas a encontrar una conexión que te va a ayudar a tener una exégesis un poco más sana. En otras palabras, no es de Tin Marín de Dopingüe aquí. ¿Qué dice? Y entonces, ¿qué dice? ¿Qué me dice Dios? A ver, ¿qué me dice Dios? Hermano, esta predicación, hermano, no es una predicación sana. Pues hay lo que salga, pa. Entonces vendrá el Hijo del Hombre. Aquí me dice Dios, espérame, no quiero saber qué te dice Dios. Quiero saber qué dice Dios.
Porque hay muchos hermanos, yo he escuchado que dicen, bueno, vamos a compartir la palabra y leen. Bueno, aquí yo entiendo, espérame, no, si no es lo que tú entiendas. Aquí me dice Dios a mí, no, espérame, la palabra no es de interpretación personal. ¿Qué quiere decir Dios? Y la única manera de que yo pueda saberlo es contextualizando su palabra. ¿Qué dice un poco arriba? ¿Qué dice un poco abajo? ¿Qué dice un capítulo atrás? ¿Qué dice un capítulo adelante? ¿Qué dice el libro entero? ¿Qué dice un libro antes? ¿Qué dice un libro después? ¿Qué dice el Antiguo Testamento? La conexión de pasajes es una exégesis muy básica y que está a tu alcance. No necesitas invertir en diccionarios, aunque valdría la pena que lo hicieras. No necesitas invertir en comentarios, aunque valdría la pena que lo hicieras. Pero hermano, no se trata de qué me dice Dios a mí. Es qué dice Dios, punto. Porque entonces vamos a estar dentro de ese globo de oscurantismo tecnológico, donde cada quien interpreta. Yo me recuerdo mucho, hermano, un hermano cuando comenzó la iglesia, tuvimos un debate por un tema, ya ni me acuerdo cuál era el tema, pero tuvimos una diferencia por teléfono, me acuerdo que fue todo por teléfono, y hablando con él le dije, mira lo que dice la Biblia, y le leí un pasaje, no me acuerdo el asunto, se lo leí. Y cuando terminé de leérselo me contestó él desde el otro lado, bueno, eso es lo que tú interpretas. Hermano, yo no le había dicho nada todavía. Y entonces le dije, oye, espérame, si no yo todavía no te digo nada, solo te leí la Biblia. Eso quiere decir que sí entendiste algo, pero no lo aceptas. Yo te invito, hermano, no te conformes nada más con qué me dice Dios a mí. ¿Qué me quiere decir Dios a mí y a cualquiera? A cualquiera que esté leyendo este pasaje, ¿qué es lo que Dios quiere decir? Por eso, hermano, tenemos que leer, como dice el profeta, un poquito aquí, un poquito allá. Como dice el salmista, la palabra se interpreta a sí misma. Otra cosa que los reformadores hicieron, voy rapidísimo, es que tenían una predicación atrevida. Yo sé que esos tres primeros puntos puede decir, ay, qué aburridos eran los reformadores, solo la Biblia. Y buscaban exégesis, saber un significado más exacto. Ah, qué aburrido. Pues fíjate que no. La historia nos da cuenta que tenían una predicación atrevida. Su predicación era atrevida, tan atrevida que sabían que la palabra de Dios era tan puntual, era tan lacerante, era tan poderosa que iba a levantar ámpula. Y ellos no tenían miedo. No tenían miedo de ofender. Porque la palabra de Dios, hermano, si este pasaje, ay, este pasaje va a ofender al hermano fulano de tal, no, mejor no predico de este. No. Este va a ofender a la familia tal, que llega bien tarde a todos los cultos. Si yo leo este pasaje, ay, se va a ofender. No. Este otro va a ofender a la familia que llega cada mes, que llega cada 3 meses. Y yo digo aquí, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. ¿Qué tal se van de la iglesia y son los que más diezman? No, eso no. Eran atrevidos porque es la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no tiene desperdicio y debe de leerse toda, cuando lleguemos a esos pasajes donde me pisa los callos, pues entonces tengo que predicarlo y tengo que recibirlo en mi propia vida. Hermano, cuando yo te decía la semana pasada que Dios me ha estado hablando en relación a mi familia y me he dado cuenta que tengo carencias, no significa, hermano, que estoy diciendo que soy el peor padre del mundo, ni que soy el peor esposo del mundo. Me llamaron algunos y me dijeron, no, hermano, pero usted se ve que usted es buen padre, yo veo que usted es buen marido. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué se menosprecia? No me estoy menospreciando. Sencillamente la palabra me deja ver que no soy lo suficientemente bueno. Me deja ver que todavía puedo ser un poquito más. De que la palabra me deja ver que no me puedo conformar. Entonces, digo eso también, ¿verdad? Porque no piensen que me estoy menospreciando. No. Pero creo que cuando el Señor me dice, pero siempre puedes dar un poquito más. Siempre hay algo bueno, pero en Dios siempre hay algo mejor. Y tal vez eres bueno,
pero tu bueno no sirve. Mejor sé mejor conforme al Espíritu de Dios. Entonces, hermano, la predicación es atrevida. Y la predicación atrevida, hermano, es algo que hace falta hoy. Una predicación que sea atrevida, que sea osada. En ese tiempo Martín Lutero, hermano, hablaba del Papa de una manera tan atrevida y tan osada, hermano, que se puso en juego su cabeza. Hoy queremos ser tan políticamente correctos, hermano, que no queremos que nadie se ofenda. Pero no se trata de ofender. Si la palabra ofende, ya no soy yo, sino es la palabra la que está haciendo puntos, está poniendo los puntos sobre las síes. Los predicadores de la Reforma, hermano, eran apasionados. Eran apasionados. Hermano, quítate esa imagen que tal vez te has construido, que como debió haber sido el medioevo o saliendo del medioevo, ellos tenían una posición muy formal y muy litúrgica y muy seria. Hermano, eran apasionados. Hermano, escuchar a Martín Lutero, los cronistas dicen, hermano, que era una situación de veras desbordante. Escuchar las disertaciones de Martín Lutero. Te recomiendo que leas, está en la página de Monte del Señor, ibj.mx, el gran y famoso sermón de Jonathan Edwards. ¿Cómo se llama? Pecadores en manos de un Dios airado. Hermano, ese sermón cuando lo predicó la primera vez en Inglaterra, hermano, conmocionó. No podemos decir que él era un reformador, pero no podemos decir que era timorato, que era tibio, que era opacado, que era serio, que no sabía inflexionar la voz. Por supuesto que usaban todas las herramientas. Solo leer el sermón de Jonathan Edwards, hermano, te deja la piel helada. Pero dicen, hermano, quienes dan testimonio del día en que lo predicó, que la gente literalmente levantaba sus piernas de sus butacas, cómodas, reclinables, por cierto. Levantaban los pies, hermano, porque sentían que en ese instante el infierno se iba a abrir si no se confesaban sus pecados delante de Dios. La predicación reformada, si bien es bíblica, si bien tiene que buscar que toda la Biblia sea predicada, si bien tiene que ser exegética, tiene que ser apasionada. Si nosotros nos queremos reconectar con nuestra herencia reformada, debemos de pedirle a Dios que levante predicadores apasionados, no para contar buenos chistes en el púlpito, no para contar sus anécdotas ni sus testimonios personales, sino para dar con pasión la convicción, la seguridad de lo que Dios dice en su bendita palabra. La predicación reformada no era monótona, era clara y fogosa, dando a notar la gran convicción que sus predicadores tenían. Hoy necesitamos jóvenes de gran convicción, que así como hay un montón de gente que en sus twitters, en sus Instagram publica convicción en tanta basura, que se levanten jóvenes que tengan gran convicción en quiénes son, en quién han creído, en quién es su Señor, cuál es la máxima. Necesitamos jóvenes, hermano, que sepan que la palabra de Dios es infalible y que defiendan la palabra de Dios. Necesitamos jóvenes con carácter apologético para que tengan convicción donde se paren de en quién han creído. Los predicadores reformados, hermanos, tenían una predicación comprensible, muy contrario por lo que muchos pueden pensar. Aunque eran estudiados, hermano, hoy necesitamos predicadores que estudien, que lean, que escudriñen la Biblia, sobre todo la Biblia, pero además los que otros han dicho, han enseñado y nos han dejado. Necesitamos congregaciones que estudien, que inviertan en libros, que inviertan investigando detalles de la palabra. Hermano, yo le pido perdón a Dios y te pido perdón a ti,
Porque en alguna ocasión de mi vida como ministro llegué a decir que la teología no servía de nada. Y yo le pido a Dios hoy con todo mi corazón, porque la teología, si bien la teología puede enfermar a muchos, la teología puede perder a muchos, la teología puede ayudar para profundizar. Todos los cristianos deberíamos ser teólogos. No estoy hablando de teólogos de seminario, no estoy hablando de teólogos de entrar a un instituto para ser ministro, no estoy hablando de esa teología. Estoy hablando de la teología en su sentido más llano. La teología como el acercamiento para el conocimiento de Dios. Porque la teología, ¿qué es? El conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios es a través de su palabra. Pero hay muchas herramientas. Entre más conocemos, más humildes deberíamos de ser para dar una enseñanza comprensible. Los reformados, aunque estudiaban, sabían que tenían que llevar llevar el evangelio a toda clase de personas. Por lo tanto, el mensaje tenía que ser comprensible. Y Dios comenzó a levantar ministros que en sus diferentes lugares y en sus diferentes regiones llevaban el evangelio de manera comprensible. Obviamente quien predica aquí pues predica como chilango, no tengo de otra, ¿verdad? Los reformadores no tenían la mentalidad de enseñar tecnicismos, ni enseñar, ni impresionar con grandes datos, sino los que fueran necesarios para su exposición bíblica. Los reformadores, hermanos, entonces no pienses que tenían un vocabulario complicado a la hora de predicar. Cuando se trataba de debatir con los que decían que eran maestros de la religión, entonces usaban toda su capacitación que tenían. Martín Lutero era un académico, era maestro de una universidad muy importante, así que él tenía toda la capacitación. Sin embargo, cuando se trataba de predicarle al pueblo, trataba de hacerlo de la manera más comprensible para que el pueblo entendiera que Cristo los ama, los llama y los quiere salvar. Un vocabulario familiar. Por otro lado, hermano, los reformadores sabían que lo que la gente necesitaba era amor, porque habían sido llevados en una mentalidad de miedo, en una mentalidad de desesperanza. Nunca iban a poder ser agradables delante de Dios. Así que los reformadores, volviendo a la gracia maravillosa del Señor, sola gracia, predicando la gracia, tenían que mostrar que Cristo nos acepta como somos, nos ama tal como somos, tal como venimos, que la salvación nunca la vamos a poder obtener por mérito propio, por eso Cristo lo hizo. De tal manera que en su amor maravilloso podemos tener seguridad de salvación. No tenemos que agregarle nada. Así como estamos, nos acepta el Señor. Así que el mensaje reformado es un mensaje de amor, donde pone la gracia en el centro. Y la gracia en el centro, hermano, es tener la tranquilidad de que ya somos salvos. Si tú tienes miedo de tu salvación, tienes que replantearte muy bien qué estás escuchando y qué estás leyendo. Si tú piensas que tienes que todavía hacer algo porque qué tal si pierdo mi salvación, hermano, la salvación bíblicamente yo no veo que se pierda. Yo no veo que se pierda para aquel que genuinamente fue salvo, para aquel que genuinamente tuvo un encuentro con Jesús. Antes la gente vivía con miedo, hoy el cristiano tiene que vivir con paz. La gracia de Dios nos trae paz. El mensaje reformador es el mensaje de amor, es el mensaje que te da esperanza, que te da seguridad, que te da aliento, que te da gratitud. Los reformadores, hermanos, tenían una predicación polémica, que levantaba ámpula y que muchos no aceptaban, y que muchos preferían estar en sus comodidades o en sus propios pensamientos. La Biblia, hermano, tenemos que estar claros, es polémica. La Biblia, el que se apega a la Biblia va a levantar polémica. Tenemos que estar claros que muchos van a estar en desacuerdo con una predicación bíblica, con una predicación cristocéntrica, con una predicación poniendo la gracia como la base del evangelio.
Debemos estar de acuerdo a que muchos van a estar de acuerdo, pero muchos nos van a criticar. Ya muchos nos están criticando diciendo que monte del Señor, ¿qué está pasando? Y si después de este mensaje algunos dicen, ay, es que ¿a dónde vamos? Yo sí sé a dónde voy, hermano. Yo voy a Cristo, voy a su gracia, voy a la vida eterna, pero me adhiero a mi herencia histórica. ¿Por qué crees que en tiempos del doctor Otoniel hubo tantas voces encontradas? Porque el hermano Otoniel predicaba el evangelio, un evangelio polémico. Si no estamos dispuestos a polemizar, no estamos siguiendo el evangelio. Jesús fue polémico. Pablo fue polémico. No, es que no hay que, mejor hay que ver cómo la gente hacer para que la gente nos acepte y para que la gente nunca nos critique. Es que duele tanto que las personas nos critiquen. Si no estamos dispuestos a la crítica, no estamos dispuestos a vivir un evangelio bíblico. Hay iglesias que tienen tanto miedo que la gente se vaya. Hay gente que tiene tanto miedo de que la gente se ofenda. No es el propósito, pero si hay alguien que se quiere ir porque le gusta más el misticismo, le gusta más que alguien lo toque en la frente y siente que se cae, hermanos, yo creo que todo eso puede pasar. Pero cuando se hace eso el énfasis de un culto, ya no es un culto bíblico, porque el énfasis de todo culto debe ser la palabra. Hacia eso vamos, hermano. Bueno, déjame continuar. Faltan 3 y ya concluimos. No, faltan 2 nada más. La predicación reformada era evangélica. Por un lado, sola escritura, sola palabra, inerrante, inspirada, infalible, sin desperdicio. Todos los versículos tienen algo que decir. Solo la escritura, estudiada, analizada, echando mano de las herramientas, dejando que la Biblia se interprete a sí misma. Solo la palabra, aunque ésta sea polémica, aunque ésta sea agresiva, solo la palabra predicada de una manera amigable, amorosa, compasiva. Pero la siguiente cosa que era muy importante es que tenía que ser evangelística. Es decir, no se trata solo de hacer polémica, no se trata solo de levantar ámpula, no se trata solo de predicarse de una manera amorosa o de una manera clara, sino que tiene que ser evangelística. De ahí que surgieron las otras 3 solas: solo Cristo, solo fe y solo gracia. Porque esto es la esencia del evangelio, hermano. Solo Cristo. Cristo es el centro de la Biblia. Hay que ser una iglesia evangelística, poniendo a Cristo todo el tiempo en el centro. Cuando leemos el Antiguo Testamento, es para encontrar el evangelio, es decir, para encontrar a Cristo. Yo voy a leer el Antiguo Testamento para poder extraer del Antiguo Testamento lo que el Señor dejó ahí escondido en relación a esta salvación a través de Cristo Jesús. Solo Cristo. Esa palabra solo, hermano, es fundamental, porque eso solo quiere decir no hay otra cosa. Ayer Pablo lo decía muy bien en la enseñanza. La iglesia católica, tú le preguntas, oye, ¿tú crees en Cristo? Y te van a decir, sí, yo creo en Cristo, soy cristiano. Pero no solo creen en Cristo, también creen en María, también creen en San Judas Tadeo, también creen en el Papa, también creen en sus tradiciones, también creen en un montón. Entonces no es solo Cristo. Por eso la palabra solo es muy importante. Para nosotros es solo Cristo. Por eso, hermano, a nosotros nos despreciaron, porque nos atrevimos a decir que solo Cristo. Nos atrevimos a decir que solo hay un sumo sacerdote, Cristo. Nos atrevimos a decir que solo hay un rey de reyes, Jesucristo. Nos atrevimos a decir que solo hay un profeta, Jesucristo. Nos atrevemos a decir que no hay otra cosa que salve, solo Cristo. Eso es el evangelio.
Pero la otra cosa es que solo por fe. La fe es lo que nos lleva, hermano. La fe es lo que nos conduce. No necesitamos la ayuda de nada más que de la fe. Y la fe la da el Espíritu Santo. Por eso la sola fe, de hecho, hermano, la sola fe fue la segunda cosa que los reformadores apuntalaron. Solo fe. Solo por la fe. Por la fe el justo vivirá. Por la fe seamos salvos. Por medio de la fe, no por obras. Ya no tenemos que agregarle nada más. Es solo la fe. Puestos los ojos en Jesús. Solo es la fe que nos lleva a Cristo Jesús. Eso es el Evangelio. Cuando Cristo dijo: vengan a mí los que están trabajados y cargados, lo que les dijo es: tengan fe. Cuando el Señor elogió a la mujer que se arrastró, dijo: grande es tu fe. La fe es lo que te movió. Cuando el Señor elogió al romano que vino a pedir ayuda para su siervo que estaba enfermo, elogió su fe. No he encontrado fe tan grande como esta, porque la fe lo movió a Jesús. La fe que Jesús elogiaba era el movimiento que hacía que se encaminaran a Él y solo a Él. Porque, hermano, hay gente que dice que tiene fe. Los católicos, pregúntale: oye, ¿tú tienes fe? Sí, tengo fe. Pero no tienen sola fe. No es solo la fe. Para ellos tienen que cumplir con otras cosas, hacer los 7 sacramentos, hacer misas por los que están muertos en el purgatorio, y después de hacer el novenario y no sé cuántas misas cada año, ni ahí están seguros que hayan salido del purgatorio. Entonces no es solo la fe, hermano, nosotros es solo la fe. No tengo que diezmar, no. No tengo que servir, no. No tengo que llegar temprano al culto, no. No tengo que hacerle caravanas al pastor, no. Solo la fe en Jesús. Todas las demás cosas que la palabra nos enseña son por amor, son por gratitud, son por una respuesta al llamado a la santidad que el Señor nos hace. Pero para ser justificado es por la sola fe. Y la sola gracia, hermano, es un regalo. Es decir, depende de Dios, no depende de nosotros. No somos salvos porque nosotros tuvimos la gran idea, la maravillosa idea de salvarnos. No, fue la gracia de Dios, fue el regalo. Desde el principio se le ocurrió a Dios salvarnos. Desde la forma envió a Jesús a pagar el precio en la cruz del Calvario. En el camino es su gracia, un regalo que nos va a ayudar en nuestras debilidades, y al final del recorrido va a ser su gracia la que nos va a arrebatar o nos va a resucitar de entre los muertos. De tal manera que todo el Evangelio se resume en sola gracia, solo Cristo y solo por la fe. Por eso somos una iglesia evangélica, porque predicamos el Evangelio. Estas sí son buenas noticias. Saber, amén, da un aplauso al Señor. ¿O no? Saber que Cristo me salvó y solo Él podía hacerlo, el más bueno, porque yo no soy bueno. Saber que Él me regaló una fe para que yo camine y me mueva hacia Él, y que esa fe me la dio Él, y que tengo su gracia, un regalo constante y permanente desde el principio hasta el final, para que yo no me pierda, porque dice la palabra que al que Él tiene en su mano nadie lo arrebata, y que al que Él toma por hijo no lo desecha. Entonces, cuando tengo esas sí son buenas noticias. Pero son malas noticias cuando nos dicen: bueno, sí, mira, acepta a Jesús, pero tienes que diezmar y ofrendar, no vaya a ser que pierdas tu salvación. Ay, hermano, esas ya no son buenas noticias. Las buenas noticias es la paz, el gozo y la justicia que he recibido a través de Cristo, de su fe o de la sola fe y de su gracia abundante. Por eso Pablo dice: lo que soy es por su gracia, solo por su gracia soy lo que soy. Esas sí son buenas noticias. La iglesia reformada entonces era una iglesia evangélica que extiende de manera gratuita el evangelio. La iglesia reformada es evangélica y es evangelizadora, porque predica el evangelio, porque en cualquier rincón del planeta Dios puede tener escondido a un hijo que quiere salvar.
Por lo tanto, la iglesia va a ir por él y le va a decir: ven a Cristo, solo necesitas tener fe, muévete a Cristo. Este es un regalo que Cristo te da y te va a ayudar si tú lo tomas con todo tu corazón. La iglesia evangélica es profundamente evangelizadora, para que al final esta forma de predicación que la iglesia reformada comenzó como una antorcha, solo escritura, le dé la gloria a Dios y solo la gloria a Dios. El último componente que podemos ver de la predicación de la reforma es que era una predicación que le daba gloria a Dios de manera permanente. Los reformadores predicaban el evangelio y se iban a su casa, porque no querían que la gloria de Dios en la palabra fuera robada por una opinión humana. Hermano amado, muchas de las respuestas que estás buscando están en tu Biblia, no en el pastor. Mucha de la ayuda que tú necesitas para tomar decisiones están en la palabra, no siempre en el pastor. El pastor es infalible, la palabra de Dios no. Asegúrate que cuando tú tomes una decisión le des la gloria a Dios, no al que te dio el consejo. Los predicadores buscaban que su predicación fuera una predicación que exaltara el nombre de Dios. Toda la predicación tenía que llegar a un punto culminante: que el nombre de Jesucristo fuera glorificado y que los oyentes sintieran la necesidad de darle gloria a Dios. ¿Sabes cómo se le llama? ¿Cómo le podemos llamar bíblicamente al proceso práctico? Porque, hermanos, otra característica de los predicadores reformados es que los sermones, las enseñanzas, los mensajes tenían que ser prácticos. Cuando yo, hermano, perdón que mencione al hermano Otto, les pido una disculpa, pero fue de quien yo más influencia recibí al principio de mi vida ministerial. Él era un reformador. La forma en que él predicaba era altamente reformada, porque él era un hombre, no voy a repetir todo lo que ya dije, pero que todo lo que ya dije hasta ahora él lo llevaba, y al final él culminaba todos sus mensajes con un: ¿qué vas a hacer tú ahora? El hermano Otto tenía una forma de hacerlo y era una forma muy de él. Habemos imitadores baratos, ¿verdad?, que queremos imitar esa forma y no nos sale. Pero cuando él terminaba el mensaje, en la oración ministraba lo que el pueblo teníamos que hacer. Es decir, la predicación reformada tiene que ser práctica, porque no se trata nada más de llenarnos de ideas o de conceptos si no lo puedes poner en la práctica. La Biblia le llama a la forma en que un cristiano puede llevar a la práctica la palabra de Dios, la Biblia le llama santidad. Porque cuando uno se santifica es cuando uno se ajusta a Dios y a su palabra. Cada vez que nosotros estamos llevando a la práctica la palabra de Dios, o nos esforzamos, porque podemos fallar en el proceso, podemos tropezarnos en el proceso, pero podemos venir a Dios para que nos recuerde y nos ayude. Cada vez que hacemos eso, nos estamos santificando. Y lo que el Señor quiere que tengamos es santidad. Así que cada vez que yo escucho una palabra y digo: Señor, ayúdame, para poder yo ponerlo en práctica, lo que estás buscando hacer es santificarte. Ahora alguien dirá: bueno, pero esos eran los predicadores reformados. ¿Pero qué acaso tú y yo no deberíamos ser predicadores en cualquier lugar que estemos? ¿No deberíamos considerarnos predicadores de Dios en casa, primeramente, en la escuela, en el trabajo, en las reuniones familiares? Así que este mensaje es muy claro para ti. Tú, como predicador, heredero de la reforma, necesitas darle preeminencia a la palabra.
leerla de manera secuencial, es decir, darle relevancia versículo por versículo. Dedicarte al estudio preguntándote qué quiere decir Dios y no nada más qué entiendo yo. Ser atrevido y cuando hay oportunidad de predicar, atreverte incluso a que haya quienes estén en desacuerdo contigo. Ser apasionado, dejar que tu emoción, que tu convicción salga de lo profundo de tu corazón, hermano. Hay mucha gente que habla de cine con una pasión, hay gente que habla, no sé, de ropa con una pasión, hay gente que habla de política, hermano, y hasta se ponen rojos cuando hablan de López Obrador. ¿Por qué no hablar con esa misma pasión y convicción cuando hablamos del Señor? Dios te está llamando a que cuando tú hables del Señor lo hagas de la manera más comprensible posible hacia los que te están escuchando. Que lo hagas con amor, tomando en cuenta sus debilidades y sus fragilidades. Que estés abierto a la polémica y que entiendas que no todos van a estar de acuerdo contigo. A veces, si tienes todos los argumentos, atrévete a entrar en la polémica. Si sientes que no los tienes, haz el consejo de Jesucristo. Sacude el polvo de tus zapatos, bendice y continúa adelante. Porque también sabemos que el evangelio causa polémica, pero no todos a veces tenemos todos los elementos para polemizar. Es ahí cuando debemos decir, bueno, eso no lo sé, eso no lo conozco, eso no lo entiendo, pero no nos quedemos como enemigos. Déjame estudiarlo, déjame orar, déjame pensarlo, déjame buscar un poco más y retomamos el tema. Tú debes ser una iglesia evangélica. Hermano, la próxima vez que te pregunten, ¿y tú qué eres? Cristiano. ¿Cristiano qué? Cristiano evangélico. Dejémonos de cosas. Creo que cuando nosotros nos identificamos como cristianos evangélicos, nos identificamos con la iglesia histórica. Bautista, metodista, reformado, carismático, pentecostés, todo eso está bueno, pero es más limitado. Para diferenciarnos del cristianismo romano, lo que nos engloba de manera más exacta es evangélico. Somos evangélicos porque tenemos el evangelio en el centro. Seamos evangélicos poniendo a Cristo, la fe y la gracia al centro de nuestro mensaje. Y finalmente, démosle la gloria a Dios. Amén. Que Dios te bendiga. Oramos. Señor Jesús, hoy, Padre, un día después de que Martín Lutero hace 503 años exactamente, hoy te pedimos que tengamos el entendimiento de poder conectarnos con la iglesia histórica. Que tu Espíritu Santo, el mismo poder de tu Espíritu que movió a Martín Lutero, que lo llenó con dones de ciencia, con dones de sabiduría, que el mismo poder del Espíritu Santo que le dio fe, que le dio profecía para poder hablar con audacia, el mismo poder del Espíritu Santo incluso que le dio discernimiento de espíritus, todo ese poder de tu Espíritu que usó a Calvino, que usó a Knox,